La responsabilidad es algo tan importante para nuestra vida, porque sin ella no podemos ir avanzando, no podemos ir disfrutando el camino, tampoco podemos ir creciendo. Cuando yo te digo esta noche, asume tu responsabilidad, es porque Dios quiere que tú, ante todo, seas responsable, que tengas una actitud primeramente de edificación. Porque imagínate, pues, una de las actitudes más nocivas que podemos adoptar es culpar a otros por nuestros errores. ¿Pero por qué vamos a estar cometiendo errores? Porque no conocemos o no hemos puesto en práctica a cabalidad la palabra que estamos conociendo. El discipulado que estamos llevando, que el discipulado es el que nos lleva a transformación. Imagínate, pues, ¿por qué te hablaba yo el punto muy importante de conocer a Cristo? Porque ese punto de conocer a Cristo me llevó a confesar mi pecado, mi rebelión. La rebelión no es más que otra cosa que oponerme a la voluntad de Dios, a su palabra. Entonces, delante de Él, el que yo me encuentre falto, el que yo me encuentre deficiente en los mandamientos de Dios, estoy en contra de su voluntad. En otras palabras, la naturaleza de Dios, voy a decirlo así, estoy condenado, emite juicio hacia mi vida. Pero como Dios es justo, por eso todo aquel que confiesa sus pecados, Dios lo perdona. Entonces, cuando nosotros entendemos este punto aquí, ¿qué es lo que optamos? A un cambio de actitud, a un cambio de propósito. Entonces, este es uno de los problemas del hombre: culpar a otros por nuestros errores, por nuestras faltas, voy a decir así, por nuestra condición de vida humana muchas veces. Es muy importante empezar el camino del evangelio con una actitud de edificación. Porque cuando hablamos de una actitud de edificación, va ligada a la transformación. Porque mi transformación va a conducir a otros hacia el camino correcto. El no asumir mi responsabilidad, todo el tiempo voy a estar culpando a otros por mi debilidad, por mi pecado, porque no cumplo esto, porque esto y lo otro. Llevo a prejuicio primero las directrices de Dios. Pero en este caso, piensa en Adán entonces, víctima. Yo veo y digo, pobre Adán. ¿Por qué? En su mente él era una víctima más. Pero qué tan importante. Pero imagínense, pues, al asumir nuestra responsabilidad, esa actitud nos ayuda a salir adelante. Y esto aplica de la misma forma para ti y para mí. O sea, el asumir nuestra responsabilidad es la misma forma que tenemos que aplicar tú y yo. ¿Por qué? Ahora, qué importante es ver todo esto, ¿verdad? Porque si nosotros adoptamos una postura de ser víctimas del sistema, un ejemplo, como lo acabo de repetir, del gobierno, de mi esposa, de mis amigos, no podremos cambiar lo que debemos cambiar en nosotros, porque todo el tiempo vamos a estar culpando a otros, todo el tiempo vamos a buscar la culpabilidad en otros. Por eso, ¿cuál es la culpabilidad del hombre? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña cuál es la culpabilidad del hombre. El haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. El no asumir yo esa culpabilidad, que sigo deleitándome y envaneciendo siempre en mi razonamiento, me lleva a ser una víctima de la mente. Ahora, imagínate entonces, porque entonces todos queremos cambiar el mundo, y el mejor lugar para empezar es frente al espejo. O sea, todos queremos establecer el reino de Dios en la tierra. Todos queremos guiar a otro, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a que se conduzcan sabiamente al reino de Dios. Pero no podemos ser héroes de los de afuera si primeramente nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Porque todos queremos cambiar a alguien. Tú, como discipulador, tú como discípulo, estás interesado en que otra persona cambie, pero te tienes que ver frente al espejo. Y precisamente el espejo es Jesucristo. El espejo es Jesucristo, donde tú ves que si tus acciones son iguales a las de Cristo, que si tus pensamientos son iguales a las de Cristo, que si tus acciones son iguales a las de Cristo. El espejo. Ese espejo donde yo me miro cara a cara. Y de donde yo podría mirar y diría, ¿será que soy la persona que quiero que otro sea? ¿Será que pienso? ¿Será que sirvo? ¿Será que tengo la actitud que yo quisiera que mi esposa, mis hijos, mi familia tuviera?
A veces el deseo de nuestro corazón es que otras personas tengan una buena actitud, pero a veces nuestra vida no la tiene. A veces deseamos que otros vengan a Cristo, pero nosotros ni siquiera estamos obedeciendo los mandamientos, las directrices de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Entonces, ¿qué? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6. Qué tremendo lo que dice Gálatas capítulo 6. Y espero que tú lo puedas encontrar ahí y te vas a sorprender. Porque entonces el discipulado empieza primeramente con nuestra vida, conmigo, con asumir mi responsabilidad. Jesús llevó a sus discípulos a que primero fueran responsables, hablando de los apóstoles, hablando de sus discípulos, los llevó a ser responsables. Denle de comer ustedes. Uf, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Ante esa responsabilidad yo veo y digo, pero ¿para qué vienen? Mejor se hubieran quedado en su casa. ¿Cuánta gente que hay que cargar encima? ¿Te das cuenta que a veces no somos responsables con los de afuera o con los discípulos que tenemos a nuestro cargo porque no somos responsables ni siquiera con nuestra propia vida? Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que tú has construido este año lo tienes que someter a prueba, pero contigo mismo. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Qué tremendo. Muchas veces sometemos a prueba lo que somos como hijos de Dios, pero luego comparamos con nuestro prójimo. Ay, es que yo oro, yo leo la palabra, tal vez el otro no lo hace, yo sí, yo tengo más conocimiento de su palabra, me sé más versículos. Ponte a prueba tú mismo. Si dices que conoces muchos versículos, ahora la prueba es frente al espejo. Habla de ti mismo. ¿Cuántos versículos estás poniendo en práctica? ¿Cuál es tu día a día? Qué tremendo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo en otra versión dice que cada uno examine su propia conducta. Porque no sé, por eso te decía yo que en Misión Cristiana del Calvario hemos aprendido, gloria a Dios, que todos los discípulos tenemos que comenzar con una actitud de edificación, de servicio. Imagínate, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Esto es, por eso es que lo lindo como Dios nos pone el ejemplo del cuerpo humano. La mano no se cree más que el corazón. El ojo no se cree más que el corazón. Más bien todo, dice el cuerpo, bien unido entre sí, recibe su propia edificación. La mano no está diciendo yo soy superior al corazón. Ahora dice, otra versión dice, presta mucha atención a tu propio trabajo. Qué tremendo esta versión. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie.